Bienvenidos a este segundo encuentro digital que organiza el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo con apoyo del programa Hablemos de Europa de la Secretaría de Estado para Unión Europea. En este segundo encuentro digital tenemos el placer de contar con Diego López Garrido. Diego López Garrido, solo por destacar un par de facetas de su larga trayectoria profesional, ha sido secretario de Estado para Unión Europea y fue también miembro de la Asamblea que aprobó el tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Además, en la actualidad es diputado en el Congreso de los Diputados y también presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas. Buenos días. Buenos días. Vamos a tratar dos bloques de temas a lo largo del encuentro. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre lo que han sido estos 30 años de España en la Unión Europea y en segundo bloque pues analizaremos algunas de las cuestiones de actualidad del proyecto de integración europea. Mi primera pregunta se refiere a las aportaciones que ha supuesto para España el pertenecer a este club, a la Unión Europea. La aportación a España es parecida a la aportación a otros países europeos. Yo creo que en un club de estas características no hay demasiadas ventajas para unos sobre otros. Si verdaderamente se funciona como una auténtica asociación y se pasa de ser simplemente países muy independientes y con una historia muy independiente y con objetivos muy independientes a ese esfuerzo que supone el hacer las cosas en común, ¿no? Esa es una cultura que imperceptiblemente ha ido entrando en los países europeos y que es más importante de lo que parece, ¿no? Y ha tenido consecuciones importantísimas, ¿no? Yo lo comparo a veces he tenido algunas veces algunas reuniones con países iberoamericanos que hablan el mismo idioma y notas la diferencia de cultura entre países iberoamericanos y los países de Europa que hablan 24 idiomas diferentes oficiales que hay en la Unión en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo tuve algunas reuniones para lanzar la idea de una patente iberoamericana y me di cuenta de qué diferencia hay enorme en el peso de la llamada soberanía nacional es muy grande, ¿no? En países que no tienen esa costumbre de decidir cosas juntos. Estar 30 años decidiendo cosas juntos imprime carácter, ¿no? Y creo que esto es una característica que no debería, hoy que estamos viviendo precisamente este problema del drama de la situación de Grecia, más que nunca hay que apelar a esa forma de ser, ¿no? De decidir cosas juntos, no cosas enfrentados. Yo creo que la opinión generalizada en España, hay un consenso muy importante, es que los 30 años han sido muy positivos para España, que España se ha beneficiado mucho de su pertenencia a la Unión Europea. ¿Qué destacaría como valores y aspectos positivos para España? Hay que tener en cuenta que España entra en la Unión Europea cuando no hacía mucho habíamos salido de una larga dictadura y por tanto la Unión Europea va unida a la memoria colectiva española, va unida a cosas que otros países tenían conseguidos muchísimo tiempo antes, ¿no? Y por tanto pues diríamos que todo lo que es la consolidación democrática de libertades, de derechos y de bienestar era algo que se identificaba con Europa, los españoles lo identificaban con Europa, más aún cuando, nada más que iniciar el camino de la democracia en España, hubo un intento de golpe de Estado que ponía de manifiesto la fragilidad con la que empezaba nuestra democracia, y la Unión Europea sin duda fue la consolidación de ello. Por eso los españoles vivieron aquella época como una época de un salto importantísimo en su vida y en la autoestima de los españoles, ¿no?
La Unión Europea yo creo que ha contribuido mucho a elevar la autoestima de ese complejo español que existía en tiempos de la dictadura de ser un país diferente y considerado como de segunda división. Nosotros entramos en la Premier, por así decirlo, cuando entramos en la Unión Europea, y eso supone un chute de felicidad a los españoles muy importante, cosa que se pone un poco en cuestión, como le pasó a todos los países de la Unión Europea, cuando se produce la gran crisis, la crisis que todavía estamos viviendo, de la que todavía no hemos salido, y en donde la Unión Europea se la ve como que no hace lo suficiente, no garantiza lo suficiente. Eso yo creo que es un punto de inflexión también. Por eso es tan importante que la Unión Europea contribuya a la salida de la crisis, para recuperar esa alta estima en que teníamos a la Unión. Somos europeos, hemos cumplido nuestra aspiración de aquellos décadas anteriores, yo diría siglos anteriores a la entrada de España en las comunidades europeas, en las entonces comunidades europeas. Desde luego también se produjo un salto económico trascendental, un impulso muy grande. ¿Y España qué ha aportado a la Unión Europea? ¿Cuáles son las grandes aportaciones de España durante estos 30 años? España es un país que tiene un gran peso en el área del sur de Europa y tiene una relación histórica muy viva con el área mediterránea y con los países de África, sobre todo el norte de África. Y luego España es el símbolo por excelencia en el mundo de la historia hispánica, de América. Yo creo que estas cosas son aportaciones importantísimas que hace España a la Unión. Si no fuera por España, la Unión no tendría las relaciones que hoy tiene, que podrían ser todavía mejores, sin duda, con América Latina, y también con la parte hispánica que hay en la cultura de los Estados Unidos, la aportación de ese idioma poderosísimo que es el español. Y España tiene una cultura mediterránea que también ha impulsado, desde el proceso del llamado de Barcelona, la Unión por el Mediterráneo. España también ha sido el canal de comunicación de la Unión con su vecindad sur, y creo que eso es una aportación fundamental de España, que la Unión Europea no tendría si no tuviera España en su interior, no lo tendría en la calidad en la que lo tiene, ¿no? Es decir, la preocupación por una vecindad sur y las relaciones con el mundo latinoamericano importantísimo son, yo creo que, grandes aportaciones que España ha hecho, al mismo tiempo que el enorme europeísmo que España tiene, ¿no? España es un país que entra con una gran ilusión en Europa y, bueno, pues es la ilusión del novicio, ¿no? Del que entra, del que tiene grandes energías y valora mucho, a veces incluso sobreestima el lugar donde llega. España es una ancla fundamental, una referencia fundamental para los europeístas de Europa, porque es un país incuestionablemente europeísta. Por ejemplo, cuando se votó la convención, el resultado de la convención sobre el Tratado de la Unión Europea, al que has hecho referencia, Jerónimo, anteriormente, España fue el país que más claramente votó sí en un referéndum. Ahora que están de moda los referéndums, en un referéndum en donde, junto con Luxemburgo, votamos claramente, pero España es un país de mayor peso económico que Luxemburgo en la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Así que todas estas cosas me parece que son aportaciones evidentes de España y, por tanto, tiene un lugar absolutamente insustituible en la Unión Europea, en nuestro país, ¿no? Ha sabido jugar su papel, ha sabido buscar las alianzas adecuadas a lo largo de estos años, se ha posicionado bien en el núcleo de la Unión. Yo creo que sí, que se ha posicionado bien. La prueba la tenemos en
Un ejemplo lo tenemos en una cosa que yo viví como secretario de Estado muy de cerca, como fue las primeras presidencias después del Tratado de Lisboa. España puso en marcha el Tratado de Lisboa realmente en la Unión, en el año 2010, primer semestre, recordado más bien por el desencadenamiento de la crisis griega, pero fue un año, un semestre, en la que la Unión Europea fue presidida por España, presidió el Consejo de la Unión, y formamos algo que no se ha vuelto a repetir, desgraciadamente después, que es el llamado trío de presidencias. Y lo formamos con Bélgica y con Hungría. Y era el ejemplo de lo que es España, ¿no? España inició el trío. Luego fue sucedida por Bélgica y por Hungría. En ese tiempo, en ese año y medio, estos tres países funcionaron de forma muy cohesionada. Era importantísimo porque estábamos viviendo el lanzamiento del Tratado de Lisboa y estábamos viviendo la situación nueva de crisis económica con nuevas políticas en la Unión. Bueno, pues España era el eje de ese trío, porque, bueno, primero fue el país que lanzó la presidencia en trío, pero es un país que no era tan novato como Hungría, que acababa de llegar, y no era tan veterano como Bélgica. Era un país además de mayor entidad, de todos los puntos de vista, poblacional, económica, y eso hizo que, diríamos, ese trío se moviese en torno a España de una forma bastante engrasada, bastante positiva, ¿no? España no es el superpaís europeo como Alemania, no es de los países pequeños, está entre los grandes, pero entre los grandes ocupa una posición no la más relevante desde el punto de vista económico, como puede ser Alemania, puede ser el Reino Unido, incluso Francia, y esa posición intermedia nos hace tener una capacidad relacional en la Unión. Es un país que cae muy bien en la Unión, España cae muy bien, entre otras cosas porque es el país más visitado por los europeos. La prueba la tenemos en el Erasmus, que es un gran invento, sobre todo para los jóvenes, evidentemente, pero para todos los europeos también. España es el país a donde más Erasmus vienen y el país que más Erasmus lanza. Por tanto, un país muy europeísta, lo que decíamos antes, un país muy europeísta y absolutamente clave para el proyecto de Europa. Antes decías que la ciudadanía española siempre había sido muy pro-europea, había apoyado fuertemente el proceso de integración europea y había valorado el proyecto. Y decías también, comentabas que efectivamente la crisis había alterado esta tendencia y había habido un bajón en la valoración y en la confianza en las instituciones de la Unión Europea. ¿Crees que esto se está superando? ¿Qué crees que es necesario hacer para que la ciudadanía española vuelva a confiar a los niveles anteriores en las instituciones europeas? España no ha dejado de ser europeísta, desde luego, ni ningún país. Fijémonos lo que está pasando en Grecia, ¿no? En Grecia tendrían mucha gente muchas razones para desconfiar de la Unión, dada la situación terrible por la que pasan la mayoría de las personas que viven en Grecia, ¿no? Y sin embargo, nunca ha habido tanta gente en Grecia favorable al euro y favorable a estar en la Unión, en los momentos de dificultad, ¿no? Y eso pasaría exactamente igual en España si fuese así, ¿no? De todas formas, es verdad que hay un déficit de relación ciudadana con la Unión. La Unión es un invento que no tiene precedentes en la historia de la civilización humana, que tiene estados, pero que también es una unión de ciudadanos, no solamente de gobiernos. Esas dos cosas tienen que mezclar bien, pero a la Unión yo creo que le falta una vertiente de políticas sociales que ahora mismo tienen todavía en sus manos los estados y que serían absolutamente necesarias para lograr una mayor identificación del ciudadano con la Unión. Los ciudadanos la consideran básica a la Unión
fundamental para mantener sus fundamentos económicos y sus fundamentos monetarios, pero no aún para mantener los fundamentos del estado de bienestar, que es la joya de la corona de Europa, ¿no? Y la gran aportación a la humanidad de Europa, ¿no? Aún no hay un salario mínimo europeo, aún no hay un seguro de desempleo europeo, hay toda una serie de elementos de carácter social que directamente tocan al bienestar y a lo más necesitado por la gente, que lo pilotan los estados todavía, no lo pilota la Unión, que tiene un presupuesto bastante reducido. Por eso yo creo que este es un momento para lanzar claramente, más aún cuando hay países que empiezan a descolgarse un poquito del proyecto, como es el caso del Reino Unido, es el momento de que los países de la eurozona, los 19 países de la eurozona, logren mayores cotas vamos a llamarle, de unificación o de articulación o de estructuración, es decir, un presupuesto propio, lanzar deuda mutualizada y conseguir ese tipo de elementos de conexión social que aún la Unión Europea no ha logrado, ¿no? Y que eso es seguramente una de las cosas que todavía están en el horizonte de lo que hay que conseguir en la Unión, que la Unión sea identificada no solamente como una potencia económica y comercial, que lo es seguramente comercialmente la primera del mundo, sino que también sea identificada como un lugar en el que se garantizan derechos no solo políticos, no solo individuales, sino también derechos de carácter social, que no es una unión que permite que haya grandes diferencias, grandes divergencias, sino que al contrario sea una unión de convergencias, cosa que se ha debilitado evidentemente con la crisis y con políticas, a mi juicio, erróneas, adoptadas por la Unión, como ha sido la política de austeridad a palo seco, que yo creo que ha fracasado, claramente, ¿no? Uh-huh. Déjame acabar con una pregunta precisamente sobre un tema al que has aludido, Reino Unido y Grecia. Se está hablando de una salida de Grecia del euro, de una posible salida de Grecia del euro. Se está hablando también de una posible, no salida, pero un nuevo acuerdo de negociación, de nuevo estatus del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Qué desafíos y qué postura crees que se debe de adoptar desde las instituciones y desde la posición española al respecto de estos dos temas? Pues a mí me parece que las actitudes tienen que ser muy distintas respecto del tema griego que respecto del asunto británico, ¿no? En el asunto de Grecia, yo creo que la Unión Europea tiene que exprimir hasta la última gota la capacidad solidaria en el proyecto europeo. Yo creo que es un momento muy importante en la historia de la Unión. Las dificultades enormes por las que atraviesa Grecia, muchas de ellas responsabilidad de gobiernos griegos, evidentemente, no de la Unión, pero creo que es el que peor lo está pasando en la familia. Es el más débil, el que más necesita, y hay que lograr que no se rompa ese ligamen con Grecia, a la que también le debemos muchas cosas, ¿no? A la Grecia le debemos, aunque es remontarnos mucho en la historia, quizá es exagerar, pero la verdad es que le debemos la cultura democrática, le debemos la cultura de la filosofía, le debemos muchas cosas a Grecia, ¿no? Ahora que se habla de la deuda de Grecia, también hay deudas con Grecia, ¿no? Y esto tiene que pesar en la forma del tratamiento de que estos mismos días se está produciendo estos acuerdos, esperemos que fructíferos con Grecia, entre otras cosas para que no se rompa la zona euro, la eurozona, que es un valor en estos momentos decisivo, ¿no? Para todo el conjunto de la Unión, no solamente para Grecia. El acuerdo con Grecia es muy importante para todo el conjunto de la Unión. Y en el caso del Reino Unido es distinto, es que hay una serie de fuerzas políticas en el Reino Unido que tienen una actitud más aislacionista, ¿no? Y en este caso a mí me parece que
como creo además que el Reino Unido va a quedarse en la Unión, porque la mayoría del pueblo británico quiere estar en la Unión Europea, lo que yo creo que no podemos es ir a una Europa a la carta, en el que cada cual coge lo que quiere sistemáticamente y deja lo que no le viene bien, ¿no? Yo creo que esto sería un fuerte desequilibrio que hay que cuidar en el caso del llamado Brexit, de la posibilidad de que el Reino Unido pueda salir de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y les convocamos a nuevos encuentros digitales dentro del blog del Instituto de Estudios Europeos.